sintieron que sus libertades y derechos estaban siendo amenazados en Venezuela y por eso dejaron el país. Hoy están en el exilio, pero tienen la esperanza de poder regresar. Desde Estados Unidos, Europa y Sudamérica se organizan, forman alianzas y trabajan por buscar soluciones que le devuelvan a Venezuela las condiciones que algún día hicieron ver a nuestro país como el paraíso perfecto para vivir. Esta mañana en Hoy es Noticia, y gracias a la tecnología, conversaremos con los venezolanos que se han visto obligados a dejar nuestra tierra por temor a sumarse a la condición del grupo de 32 presos políticos que actualmente existen, que al no compartir la ideología del gobierno perdieron sus empleos y debieron abrirse camino a través del aeropuerto internacional. Sí, y efectivamente tanta gente que porque no consiguió trabajo, sobre todo esa zafra terrible que fue Petróleos de Venezuela, el talento que se formó durante tanto tiempo, están prestando servicios en el exterior. Y para hablar de este tema, Elio Aponte, director de la Organización de Venezolanos en el Exilio, Orbex, está en Estados Unidos, y puedes darnos un recorte. Gracias por estar con nosotros. Aquí en el estudio nos está acompañando Enrique Salas Ruemer, el gobernador de Carabobo. Un poco, ¿cuántos venezolanos hay exiliados en Estados Unidos? ¿Cuál es la contabilización triste que tienes allá desde Miami? Bien, buenos días, saludos a todos los que nos observan el programa. Mira, Amelis, hay dos tipos de exiliados, básicamente. Unos que tienen asilo político aprobado por el gobierno de los Estados Unidos. Esa cifra está alrededor de 14.000 hasta ahora, personas con asilo aprobado. Pero hay otras personas que es difícil de contabilizar, que tienen asilos negados, y otros que tienen miedo de pedir asilo por temor a ser deportados. Esa cifra estaría aproximadamente en unas 100.000 personas, estimamos nosotros. Wow, o sea que por temor es como una cifra oculta o una cifra paralela. Sí, es correcto, porque el exiliado, hay dos tipos el exilio viene ya sea por una persecución directa por parte del gobierno o sus grupos armados, y la otra parte del exilio está formada por aquellas personas que se niegan a seguir viviendo en un sistema cada vez menos democrático y deciden salir del país, pero no califican para el asilo político. Esa es la situación que hay. Ahora, ¿por qué, Orbex, ustedes están denunciando que hay representantes del gobierno de Venezuela en Estados Unidos que están persiguiendo y acosando a los exiliados venezolanos? ¿Qué indica, en qué sentido hacen, presiona para que no consigan empleo? No sé cómo pueden hacerlo allá. Muy buena la pregunta, porque, Damelis, el 22 de septiembre del año 2009, el cónsul de Venezuela en Miami, Antonio Hernández Borgo, hizo una declaración muy grave porque dijo que el gobierno de Venezuela tiene una base de datos con la información de los solicitantes de asilo en los Estados Unidos, y resulta que esa es una información confidencial. Ajá. Y por eso nosotros en Orbex, en el mes de noviembre, hicimos una denuncia formal ante el FBI contra el cónsul de Venezuela en Miami, porque esto es una clara persecución política en contra de los venezolanos, y ellos se están escudando con su inmunidad diplomática para seguir persiguiendo a los venezolanos aún fuera de Venezuela. Y es cierto que le están negando el pasaporte, que es muy complicado sacar el pasaporte de los venezolanos que están en esa condición allá en los Estados Unidos. Le están negando, digamos, el derecho que tienen a su identificación. Sí, precisamente el cónsul dice que tiene la base de datos y él a discreción niega ese documento. Ahora, es bueno conocer y es bueno saber, que muchos compatriotas no lo saben, que cuando uno ya es asilado aquí en Estados Unidos, ya no hace falta utilizar el pasaporte venezolano, sino que uno utiliza un pasaporte provisional de viaje que otorga el gobierno de Estados Unidos. Entonces es importante saber eso. Fíjense que en relación a los exiliados también había una denuncia que muchas personas recibieron ese documento por parte, son exiliados políticos, y sin embargo estaban yendo y viniendo a Venezuela con tal liviandad, como que si eso fuera un pasaporte para viajar al país, que motivó inclusive un llamado de atención por parte de los Estados Unidos. O sea que no se está realmente solicitando el documento por razones estrictamente políticas, sino porque no simpatizan con el gobierno.
Sí, es posible y es verdad, puede haber casos en los que las personas hayan hecho un asilo pero no tienen miedo de ir a Venezuela. El asilo se basa en una persecución más el miedo bien fundado de sufrirla en el futuro, entonces no tiene sentido ser asilado y estar pensando ir a Venezuela, no tiene ningún sentido. Ahora bien, en esta importante hay una información del gobernador, una de las fuentes, el gobernador de Sucre, acusado por irregularidades en su administración y malversación de $800.000. Fue inhabilitado por 10 años, está solicitando asilo político en Perú. ¿Por qué se fue usted exiliado? Y hay muchas personas vía Twitter que nos están preguntando por qué no se quedan en el país, como la mayoría de los venezolanos, echándole pichón. Si pudiese venir a Venezuela un día, ¿qué haría? ¿Es fácil ser un exiliado? Bien, esa es una buena pregunta porque eso es una decisión muy personal que tiene que tomar cada persona. El derecho a la vida es un derecho internacional reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces es una decisión. Si la persona quiere salvar su vida, tiene el derecho a buscar asilo en otro país. Muchas personas lo hacen porque tienen familia, tienen hijos, etcétera. Es una posición muy personal. Así como hay otros que deciden permanecer en el país expuestos a que lo maten en cualquier momento. En el caso particular de mi persona, tuve algunos problemas en el año 2000, no tan graves, pero estando acá en Estados Unidos, viendo que la situación del país iba empeorando, entonces comencé a tomar una posición un poco más fuerte contra el gobierno a medida paulatina, hasta que en el 11 de abril del 2005, 40 venezolanos que nos dimos cuenta que había que hacer algo al respecto, formamos la Organización de Venezolanos en el Exilio. Ajá. Y hasta la fecha hemos estado trabajando básicamente para que los venezolanos que están fuera de Venezuela puedan tener una vida digna, porque hay muchos que viven indocumentados, con temor a ser deportados, y eso no es vida para nadie. Ahora, ¿no puedes decir cuál es la situación en otros países del mundo, de los, digamos, de los perseguidos políticos, de las personas que se fueron por el susto a la inseguridad fuera de los Estados Unidos? ¿Tienes aproximación a esos movimientos? Sí, tenemos ciertas ideas, claro, porque no hay un censo que diga. Sabemos que hay exiliados en México, igual que en Perú, también hay algunos en España, también en Italia, hemos sabido de Europa y muchos han ido también a Australia. Básicamente, lo que hemos notado es que, por ejemplo, a nivel de Europa, la gente, el gobierno, no están muy claros o no tienen la idea clara de lo que está pasando en Venezuela, tienen una idea un poco distorsionada de la realidad del país, y sabemos que hay una campaña internacional realizada por el propio gobierno de Venezuela para ocultar la realidad. Eso es lo que nosotros hemos visto y nos ha costado mucho mostrar la realidad de lo que pasa en Venezuela a estos gobiernos, pero estamos trabajando. Aquí está el doctor Enrique Salas Ruemer con nosotros y quiere hacerte una pregunta en relación a este último punto. Mucho gusto, señora Ponte. La pregunta es un poquito distinta a lo que está planteado en este momento. Yo comprendo que hay personas que por una razón u otra se han ido a los Estados Unidos, han buscado exilio, y hay otros que simplemente no soportan el ambiente que hay en el país y han buscado nuevos horizontes. Claro, no tienen oportunidades. La mayoría de ellos pasando trabajo en Miami. Yo sé que incluso los que están legalmente allí están pasando trabajo. Pero por otra parte me ha sorprendido a conocer de parte de gente que trabaja en el negocio inmobiliario que hay muchísimos funcionarios de este gobierno que también están haciendo su plan B en Florida, comprando casas y preparándose para alguna eventualidad. ¿Usted puede decirnos algo al respecto? Ajá. Bueno, de lo que uno escucha y sabe, sí, hay gente vinculada al gobierno de Venezuela, que son los que hacen las inversiones acá. Estas son las personas que vienen acá, no regatean en los centros comerciales porque tienen dólares. En cambio, uno sabe cuando la persona no echa vista cuando va al centro comercial y empieza a regatear porque tiene una cuenta muy corta de dinero. Eso sí se ha visto en los centros comerciales. Y sí, sabemos que hay gente del gobierno de Venezuela o vinculada al gobierno que está haciendo su agosto aquí
en el sur de la Florida. Eso sería bueno hacerle un seguimiento, ¿verdad? Sí, no, pero es que yo no me refiero a los que que van a turistear. Está barato, dame dos, sino personas que seriamente están comprando una vivienda y tienen sus hijos estudiando en los Estados Unidos y al mismo tiempo son funcionarios del gobierno actual en Venezuela. Sería bueno hacerle un seguimiento a esos venezolanos, ¿no? Bueno, sí, hemos oído algo al respecto, pero no nos enfocamos tanto en esa parte, pero vamos a estar pendientes, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a Helio Ponte, director de la Organización de Venezolanos en el Exterior, Orbex, por habernos acompañado. Vamos a identificar la estación y ya regresamos.